Nadie te enseñó que el momento exacto en el que empiezas a rogar es el instante en el que te olvidas de quién eres. No te lo dijeron, pero tu alma lo sabe. Porque cuando tienes que suplicar atención, amor o respeto, algo dentro de ti ya está gritando que ahí no es. Hoy no vengo a decirte que te vuelvas frío, vengo a recordarte que te vuelvas valioso. Mírame bien y escúchalo despacio. Lo que se ruega se abarata, no porque no valga, sino porque olvidó ponerse límites. El mundo no cuida lo que está siempre disponible, no honra lo que no se respeta a sí mismo, no protege lo que se entrega desde el miedo a perder. Y quizás duele escucharlo, pero duele más vivirlo. Hay una diferencia brutal entre amar y mendigar. Amar es ofrecer, mendigar es vaciarte, amar es elegir, mendigar es depender. Y mientras sigas persiguiendo aprobación, estarás entrenando a otros a tratarte como una opción. El día que dejas de rogar, no pierdes gente, recuperas dignidad, y la dignidad cambia todo. Convertirte en un lujo no es volverte arrogante, es volverte consciente. Es entender que tu tiempo, tu energía y tu presencia no son monedas baratas. Es decidir que ya no te explicas de más, que ya no te quedas donde tienes que convencer, que ya no te rebajas para que alguien se quede, porque quien ve tu valor no necesita que se lo grites. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que está cansada de dar más de lo que recibe, de esperar mensajes que no llegan, de justificar ausencias que duelen. Quiero decirte algo con claridad. El respeto empieza cuando tú te eliges. Y cuando tú te eliges, el mundo, aunque tarde, se ajusta. Quédate. Porque cuando dejas de rogar, no solo cambias cómo te tratan, cambias quién eres. Aprendí a golpes que nadie cuida lo que es fácil de obtener, porque el corazón humano confunde abundancia con desecho. Durante años creí que estar siempre disponible era una virtud, que responder de inmediato, explicar de más y ceder primero me hacía valioso, cuando en realidad me estaba volviendo invisible. El valor nace donde existen límites, porque el límite no es rechazo, es marco, es decirle al mundo hasta dónde sí, desde dónde no. Cuando todo se regala sin medida, se pierde el respeto. Y no porque el otro sea malo, sino porque la mente humana aprende rápido a no cuidar lo que no cuesta. Hubo un momento en mi vida en el que mi agenda era de todos menos mía. Decía sí por miedo a perder, por miedo a decepcionar, por miedo a que me olvidaran. Y mientras más decía sí, menos me elegían con conciencia. Ahí entendí que estar siempre disponible no es amor, es abandono propio. Cuando no priorizas tu tiempo, le enseñas a los demás que tampoco deben hacerlo. El lujo no grita, se reserva, no persigue, selecciona, no se justifica, se sostiene. Aprender a decir no fue uno de los actos más incómodos y más sanadores de mi camino. Al principio la culpa grita, porque confundimos límites con egoísmo, pero cada no honesto es un sí profundo a tu dignidad. Decir no sin justificarte es recordar que tu valor no depende de la aprobación ajena. No tienes que explicar tu cansancio, tu proceso ni tu silencio. Quien te respeta no necesita argumentos, y quien te exige explicaciones interminables ya cruza un límite que tú no pusiste. También dejé de sobreexplicar mis decisiones. Cuando explicas demasiado, inconscientemente pides permiso para ser quien eres. Reducir la sobreexplicación es un acto de madurez emocional. Es entender que no todo el mundo merece acceso a tus razones internas. Tu paz no se debate, tu tiempo no se negocia, tu energía no se regala a cualquiera que la solicite con urgencia falsa. Priorizar tu tiempo como algo valioso cambia por completo la forma en la que te tratan. El tiempo es vida en forma líquida. Y cuando lo derramas sin conciencia, enseñas al mundo que tu vida es barata. Empecé a cuidar mis horas, a elegir con quién, cuándo y cómo me entrego. Y algo curioso ocurrió. Algunos se fueron, otros se ajustaron y los correctos se quedaron. Eso duele, pero libera, porque no todo el que se va es pérdida. A veces es espacio.
Convertirte en un lujo no significa volverte frío, significa volverte claro, significa estar presente desde la elección, no desde la necesidad. Cuando te eliges, enseñas a los demás cómo tratarte. Y cuando dejas de rogar atención, empiezas a irradiar valor. Desde ahí ya no buscas ser tomado en cuenta, porque aprendiste a tomarte en serio tú primero. Ahí comprendí que el respeto no se exige, se provoca con coherencia diaria. Cada límite bien puesto es una invitación a una relación más sana, más honesta y más real. No todos sabrán pagarlo y está bien. Tu tarea no es gustar, es valer. Cuando cuidas tu tiempo, cuidas tu alma, y cuando cuidas tu alma, todo lo demás se ordena. Hoy te invito a retirarte un poco del ruido, a elegirte sin culpa, a decir no con calma y sí con intención, porque el día que te vuelves escaso por elección, te vuelves invaluable por consecuencia. Cuando eso sucede, ya no ruegas presencia, la inspiras, caminas erguido y permites que solo quien valore de verdad permanezca. Porque tu valor empieza donde termina tu miedo hoy. Rogar es olvidar quién eres. Porque en el instante en que suplicas atención, amor o validación, haces un trato silencioso con tu miedo y pones tu dignidad como moneda de cambio. Yo también estuve ahí. Sé lo que es mirar el teléfono esperando una respuesta que no llega, escribir un mensaje y borrarlo 10 veces, convencerte de que si explicas mejor, si insistes un poco más, si te haces más pequeño, entonces tal vez te elijan. Pero cada vez que ruegas, no estás pidiendo amor, estás pidiendo permiso para existir, y eso es una traición profunda a tu identidad. Cuando ruegas, negocias tu dignidad sin darte cuenta. Le dices al otro, valgo menos que tu indiferencia. Y el problema no es que el otro no responda como esperas, el problema es que tú olvidaste quién eras antes de necesitar esa respuesta. El respeto propio siempre debe llegar antes que el respeto ajeno, porque nadie puede honrar lo que tú mismo estás dispuesto a pisotear. Recuperarte empieza cuando decides que tu valor no depende de la urgencia de nadie. Recuerdo una etapa de mi vida en la que perseguía conversaciones, explicaciones y cierres que nunca llegaron. Pensaba que insistir era valentía, cuando en realidad era miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a aceptar que no todos eligen quedarse, miedo a enfrentar el silencio. Pero el silencio, cuando lo eliges tú, deja de ser castigo y se vuelve poder. Detener los mensajes impulsivos fue una de las decisiones más difíciles y más liberadoras que tomé, porque cada mensaje que no envié fue una victoria silenciosa sobre la ansiedad, una forma de decirme, no necesito mendigar lo que debería ser natural. No persigas atención. La atención que se persigue siempre humilla, porque no nace del deseo, nace de la lástima o de la costumbre. Y tú no estás hecho para ser tolerado, estás hecho para ser elegido. Cuando corres detrás de alguien, le das la espalda a tu propio valor. El amor real no se escapa, no juega a desaparecer para probarte, no necesita persecución. Donde tienes que insistir no es hogar, es desierto. Elegir el silencio antes que la humillación no es rendirse, es respetarte. El silencio no es ausencia de fuerza, es presencia de dignidad. Hay silencios que gritan amor propio, que dicen más que 1000 mensajes largos explicando lo inexplicable. Yo aprendí que no todo merece una respuesta y no todo vínculo merece un último intento. A veces el cierre no llega con palabras, llega con distancia y coherencia. Recuperar el respeto propio es volver a mirarte con honestidad y decirte, no necesito convencer a nadie de mi valor. Es recordar que antes de esa persona, antes de esa relación, ya eras alguien completo. Que tu risa existía, tus sueños respiraban y tu vida tenía sentido. Rogar te hace olvidar eso. Te encierra en una versión pequeña de ti mismo que vive mendigando migajas emocionales. Cuando dejas de rogar, algo se reacomoda dentro. Al principio duele, porque el ego se resiste y el miedo grita. Pero luego llega una paz extraña, firme, silenciosa. Empiezas a caminar más erguido, a hablar menos y sentir más claro. La gente correcta no se asusta de tu silencio, lo respeta, y la que solo se alimentaba de tu necesidad se va.
Hoy te invito a hacer una pausa antes de escribir ese mensaje, a respirar antes de perseguir esa atención, a elegirte incluso cuando tiemblas, porque el día que recuerdas quién eres, dejas de rogar lo que nunca debiste pedir, y desde ahí tu presencia deja de suplicar y empieza a imponer respeto, no por fuerza, sino por coherencia. Ese día recuperas tu nombre interno, tu lugar y tu dignidad, y ya nadie puede quitártelos porque decidiste no volver a olvidarte de ti. El amor no se mendiga, se ofrece, porque el amor verdadero no nace de la carencia, sino de la plenitud. Cuando alguien te quiere, no necesita recordatorios constantes de tu valor, no necesita empujones emocionales ni discursos para quedarse. El amor que hay que rogar ya viene herido, ya viene torcido, porque se sostiene desde el miedo a perder y no desde la decisión de elegir. Y yo aprendí esto de la manera más incómoda, amando más de lo que recibía y llamándolo compromiso cuando en realidad era desequilibrio. Hay vínculos donde solo uno carga el peso emocional, donde solo uno pregunta, insiste, espera, explica, perdona y se adapta. Y al principio te dices que es temporal, que la otra persona está pasando por algo, que el amor todo lo entiende. Pero el problema no es entender, el problema es olvidarte. Porque cuando solo uno sostiene, no es amor, es desgaste. El amor no debería sentirse como una entrevista constante para ver si todavía calificas. Soltar vínculos donde solo uno sostiene no es frialdad, es madurez. Es aceptar que el amor no se demuestra aguantando indiferencia. Durante mucho tiempo justifiqué silencios, ausencias y respuestas tibias, convenciéndome de que amar era resistir. Hasta que entendí que el amor que vale la pena no te deja en duda permanente. No te hace sentir reemplazable, ni te obliga a competir con la nada. Observar si el esfuerzo es mutuo es un acto de honestidad brutal. No se trata de contar favores, se trata de sentir equilibrio. ¿Quién busca a quién? ¿Quién escucha a quién? ¿Quién cede siempre? Cuando solo tú empujas la relación hacia adelante, tarde o temprano terminas exhausto y vacío. Y ese cansancio no viene del amor, viene de la desigualdad emocional. Dejar de justificar la indiferencia es uno de los actos de amor propio más difíciles. Porque justificar es más cómodo que aceptar la verdad. Es más fácil decir, así es que aceptar no me elige. Pero cada excusa que haces por alguien es una deuda que contraes contigo. Yo también defendí ausencias ajenas con argumentos que nadie me pidió, hasta que un día entendí que cuando alguien quiere estar, está. Y cuando no, ninguna explicación lo convierte en amor. Retirarte con dignidad no es irte haciendo ruido, es irte con silencio y coherencia. No necesitas dar discursos finales ni demostrar nada. A veces el retiro más poderoso es el que no se anuncia. Es dejar de escribir, dejar de esperar, dejar de sostener lo que nunca fue compartido. Retirarte con dignidad es decirte, no tengo que convencer a nadie de quedarse. El amor que se ofrece es generoso, pero también tiene límites. No es dar hasta vaciarte, es compartir desde la abundancia. Cuando ofreces amor sano, no persigues, no fuerzas, no mendigas. Observas, sientes y decides. Y si no hay reciprocidad, te retiras sin odio, pero con firmeza. Porque quedarte donde no te eligen te rompe más que irte. Yo descubrí que el amor que se mendiga termina convirtiéndose en resentimiento, porque dar sin recibir cansa el alma. En cambio, cuando eliges ofrecer amor sin suplicar, te alineas contigo. ¿Puede doler irte? Sí. ¿Puede dar miedo soltar? También. Pero duele más quedarte donde tu presencia no importa. El día que entiendes que no tienes que rogar amor, recuperas algo esencial, tu centro. Empiezas a amar sin miedo porque ya no amas para que se queden, amas porque sabes quién eres. Y desde ese lugar el amor deja de ser una lucha y se convierte en un encuentro. Porque el amor real no se mendiga, se ofrece y quien está listo lo recibe. Tu autoestima define tu precio emocional, aunque nadie te lo diga en voz alta. El mundo no te trata como tú deseas, te trata como tú te percibes. Y esa es una verdad incómoda, porque nos quita la excusa de culpar a otros.
Durante años creí que la gente me subestimaba por mala suerte, por contextos, por circunstancias externas, hasta que entendí que muchas veces simplemente respondían a la manera en que yo mismo me estaba tratando. Si tú te minimizas, el mundo te cobra barato. Si tú te descuidas, el mundo aprende que puede hacer lo mismo. Antes de buscar afecto, hay que fortalecer identidad. Porque cuando buscas amor desde el vacío, aceptas migajas. Cuando buscas atención desde la herida, negocias límites. Yo también confundí amor con validación. Me esforzaba por ser suficiente para otros sin haber decidido ser leal a mí. Y eso tiene un costo silencioso. Empiezas a vivir en función de agradar, no de ser. La autoestima no es repetirte frases bonitas frente al espejo, es la coherencia entre lo que dices que vales y cómo te comportas cuando nadie te ve. Cumplir promesas contigo es una de las formas más poderosas de construir amor propio. No promesas gigantes, sino pequeñas decisiones diarias. Decirte que vas a descansar y hacerlo. Decirte que vas a terminar algo y cumplirlo. Cada promesa rota contigo mismo erosiona tu credibilidad interna. Y cuando no confías en ti, buscas que otros te confirmen. Ahí empieza la dependencia emocional. En cambio, cuando te cumples, tu palabra interna gana peso y eso se refleja afuera. La gente siente cuando alguien tiene raíz. Cuidar tu cuerpo y tu mente no es vanidad, es respeto. No se trata de perfección, se trata de intención. El cuerpo escucha cómo lo tratas. Dormir, alimentarte mejor, moverte, poner límites al exceso, todo eso envía un mensaje interno muy claro: importo. Yo descubrí que cuando descuidas tu cuerpo, tu mente se vuelve más frágil, más permisiva con lo que no merece. Y cuando te cuidas, no desde el castigo, sino desde el amor, empiezas a exigir menos explicaciones y más coherencia en tus relaciones. Hablar bien de ti, incluso en silencio, es un acto revolucionario, porque nadie escucha más tus pensamientos que tú. Puedes sonreír hacia afuera y destruirte por dentro. Esa voz interna que te critica, te compara y te humilla es la que define cuánto permites. Yo tuve que aprender a callar esa voz que me decía que no era suficiente, que tenía que esforzarme más para merecer. Y no fue fácil, pero entendí que si yo no me defendía internamente, nadie lo iba a hacer por mí. Fortalecer identidad antes de buscar afecto cambia por completo la dinámica de tus relaciones. Ya no te acercas desde la urgencia, sino desde la elección. Ya no temes perder porque sabes que no te pierdes a ti. Empiezas a elegir desde el quiero, no desde el necesito, y eso se nota. La energía cambia, las conversaciones cambian, los límites se vuelven naturales, no forzados. El precio emocional que permites no se negocia con palabras, se establece con acciones, con lo que toleras, con lo que repites, con lo que callas. Cuando alguien siente que te respetas, te respeta. No porque seas perfecto, sino porque eres congruente. Y cuando alguien no lo hace, ya no lo tomas como una herida, sino como una señal. La autoestima no se construye cuando alguien te elige, se construye cuando tú te eliges primero. Y desde ahí el amor deja de ser una súplica y se convierte en un intercambio justo, porque quien sabe lo que vale no se regala, se comparte. Ser un lujo no tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con claridad. Durante mucho tiempo nos enseñaron que poner límites era ser egoísta, que decir no era perder amor, que marcar territorio era levantar muros. Yo también crecí creyendo que si era demasiado claro me quedaría solo. Y por miedo a perder, permití demasiado. Hasta que entendí algo que cambió mi vida. Los límites no alejan a quien te ama, alejan a quien te usa. Un límite no es un castigo para el otro, es un acto de respeto hacia ti. Es decirle al mundo cómo tratarte sin tener que gritarlo. Cuando no tienes límites, te vuelves accesible, pero no valioso. Estás disponible, pero no presente, y la gente no cuida lo que no necesita cuidar. Convertir límites en filtros y no en muros significa esto. No se trata de cerrarte, se trata de seleccionar. No es endurecer el corazón, es protegerlo para quien sí sabe habitarlo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que decía que sí a todo, a proyectos que no resonaban,
a relaciones que drenaban, a conversaciones que me hacían pequeño. Lo hacía por quedar bien, por no incomodar, por miedo al rechazo. Pero cada sí forzado era un no silencioso a mí mismo. Y el cuerpo lo sabe, la mente lo resiente, el alma se cansa. Ahí entendí que la paz no se negocia y que quien se incomoda con tus límites se beneficiaba de tu ausencia de ellos. Definir qué no toleras es un acto de honestidad brutal. No con los demás, contigo. Porque muchos dicen tener límites pero no los aplican. Y un límite que no se sostiene no es un límite, es una sugerencia. Si dices que no toleras la falta de respeto, pero la permites, le enseñas al otro que puede cruzar la línea sin consecuencias. Y no porque seas débil, sino porque no te has elegido del todo. Aplicar consecuencias no es vengarte, es ser coherente. No necesitas discursos largos ni explicaciones eternas. A veces la consecuencia es retirarte, a veces es cambiar la dinámica, a veces es guardar silencio. Yo aprendí que explicar de más suele ser una forma de pedir permiso para respetarte. Y el respeto no se pide, se ejerce. Quien quiere entender, entiende con hechos. Sostener tus límites sin culpa es quizá la parte más difícil porque toca heridas viejas. El miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a quedarte solo. Pero déjame decirte algo con absoluta verdad. Perder a alguien por respetarte no es una pérdida, es una liberación. Porque quien solo se queda cuando te doblas nunca estuvo contigo cuando eras tú. Cuando empiezas a vivir con límites claros, algo cambia. Tu energía se ordena, tus relaciones se depuran. Ya no tienes que rogar atención porque no la persigues. Ya no te explicas tanto porque te respetas más. Y sin darte cuenta te conviertes en un lujo, no porque seas inaccesible, sino porque no estás disponible para cualquiera. Y cuando dudes, recuerda esto: cada vez que sostienes un límite te estás diciendo que importas, que tu paz vale, que tu tiempo cuenta, que tu presencia no es negociable, que tu energía merece respeto, que tu vida no es terreno público y que elegirte es el acto más alto de amor propio, siempre sin pedir permiso. Hay una verdad que duele al principio, pero libera después. ¿Quién se va? Cuando pones límites, nunca estuvo realmente contigo. Estuvo con tu disponibilidad, con tu silencio, con tu aguante, con tu miedo a perder, pero no contigo. Porque cuando alguien te ama de verdad, no huye cuando te respetas, se acomoda, escucha, crece, o al menos es honesto. La ausencia no siempre es abandono, muchas veces es revelación. Revela intenciones, revela prioridades, revela hasta dónde llegaba el interés cuando ya no había beneficio. Durante años yo confundí permanencia con amor. Creía que si alguien se quedaba, aunque fuera a medias, aunque fuera con condiciones, eso ya era suficiente. Entonces aprendí a aguantar cosas que no debía, a callar cosas que dolían, a negociar mis límites por migajas de presencia. Y cuando empecé a decir esto no, hasta aquí, así no, algunos se fueron. Al principio dolió porque uno siente que el límite espanta, que el amor se rompe. Pero con el tiempo entendí que no se rompió nada valioso, se cayó lo que estaba sostenido por conveniencia. Aceptar pérdidas necesarias es parte del crecimiento emocional. No todo el que se va es una tragedia. Algunos son una poda y la poda duele, pero permite que crezca lo sano. Cuando persigues a quien se aleja, te abandonas dos veces. Una, cuando te cruzan el límite, y otra cuando ruegas que vuelvan a cruzarlo. Yo aprendí que no se persigue a quien decide irse, porque perseguir es decir mi dignidad es negociable si te quedas. Y nadie que valga la pena quiere quedarse a costa de tu dignidad. Observar conductas y no promesas cambia completamente tu vida. Hay personas que hablan precioso, que prometen todo, que juran amor, pero tiemblan cuando les pides coherencia. El límite es el examen final del vínculo. No lo que dicen cuando todo es cómodo, sino lo que hacen cuando tú marcas territorio emocional. Si desaparecen, si te culpan, si te castigan con distancia, si te hacen sentir exagerado por pedir respeto, ahí está la respuesta que estabas evitando ver. Elegir coherencia sobre apego es una decisión madura, pero no fácil. El apego quiere retener aunque duela. La coherencia quiere paz aunque cueste.
Yo tuve que aprender a sentarme con el vacío que deja alguien que se va sin correr a llenarlo con excusas. Porque muchas veces no extrañamos a la persona, extrañamos la versión de nosotros mismos que se sentía validada por su presencia, y soltar eso es un duelo silencioso. Cuando alguien se va porque pusiste límites, no te está castigando, se está retirando de un terreno donde ya no puede hacer lo que quiera, y eso no es tu culpa. Al contrario, es la señal de que estás empezando a valorarte. El respeto no se negocia, se revela. Y quien no puede convivir con tus límites nunca iba a poder cuidar tu corazón. Hoy puedo decirte con honestidad, cada persona que se fue cuando me respeté dejó espacio para algo mejor. A veces fue otra persona, a veces fue mi paz, a veces fue una versión más firme de mí. Y entendí que quedarse solo por un tiempo es menos peligroso que quedarte con alguien que te obliga a desaparecer para no perderlo. Si alguien se va cuando te eliges, no perdiste amor, ganaste verdad, y eso siempre es el inicio de algo más digno. Hay una trampa silenciosa que se disfraza de motivación y termina robándote la identidad, la necesidad constante de validación externa. Al principio parece inofensiva, incluso lógica. Queremos ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Pero cuando empiezas a depender del aplauso para sentir que vales, el silencio se vuelve una amenaza. Y vivir con miedo al silencio es vivir actuando para otros, no desde ti. Yo lo aprendí tarde. Durante mucho tiempo me di mi valor por la reacción ajena, por los mensajes, por las miradas, por la aprobación que llegaba cuando hacía algo correcto según los demás. Y sin darme cuenta, empecé a tomar decisiones no por convicción, sino por expectativa. El problema de la validación externa no es que exista, sino que se vuelva el centro. Cuando necesitas que otros confirmen cada paso, entregas tu poder, te conviertes en rehén del reconocimiento. Si te aplauden, avanzas; si no, dudas. Y así poco a poco dejas de escucharte, porque la voz interna se debilita cuando la voz externa manda. Cerrar el círculo de aprobación en ti no es volverte indiferente ni arrogante, es volverte íntegro, es aprender a decir: esto es correcto para mí aunque nadie lo celebre. Hubo un momento en mi vida en el que hice algo importante y nadie lo supo. No lo publiqué, no lo compartí, no lo expliqué, solo lo hice. Y fue incómodo, porque una parte de mí quería gritarlo, quería reconocimiento, pero otra parte más profunda necesitaba probarse algo, que podía sostener una decisión sin aplausos. Celebrar logros en privado es un acto de madurez emocional. Es mirarte al espejo y decirte: bien hecho, sin testigos. Y eso construye una seguridad que no se derrumba cuando el mundo no reacciona. Tomar decisiones sin explicarlas también es una forma de libertad. No todo el mundo merece entenderte y no toda elección necesita justificación. Cuando explicas de más, muchas veces no informas, te defiendes, y vivir defendiéndote es señal de que aún buscas permiso. Reducir explicaciones es recuperar autoridad sobre tu vida. Yo dejé de explicar mis silencios, mis límites, mis cambios, y sí, algunos se incomodaron, pero esa incomodidad no era mi problema. Era el síntoma de que ya no estaba disponible para ser aprobado. Las redes y las comparaciones son gasolina para esta adicción. Compararte es entrenarte para perder, porque siempre habrá alguien más adelante, más visible, más celebrado. Reducir ese consumo no es aislarte del mundo, es proteger tu mente. Cuando dejas de mirar constantemente la vida ajena, empiezas a escuchar la tuya. Y ahí descubres algo poderoso. Tu valor no sube ni baja con likes, opiniones o aplausos. Tu valor es constante. Convertirte en un lujo implica esto: no necesitar que te elijan para sentirte suficiente. La validación externa puede acompañar, pero no dirigir. Porque el día que aprendes a caminar sin aplausos, te vuelves imparable, y ese día el silencio deja de asustarte y empieza a respetarte. Hay un punto de inflexión en la vida donde entiendes algo que cambia todo. El respeto empieza cuando dejas de explicarte.
Durante mucho tiempo pensé que demostrar, justificar y aclarar mis decisiones era la forma de que los demás me valoraran. Creía que si podía convencer a todos de quién era y por qué hacía lo que hacía, entonces recibiría respeto. Pero con el tiempo descubrí que ese esfuerzo constante solo debilitaba mi posición y minaba mi paz. Porque cuando explicas demasiado no estás mostrando seguridad, estás mostrando duda. Estás entregando tu autoridad sobre tu propia vida al juicio de los demás. Actuar desde seguridad y no desde defensa es un acto de libertad. Significa tomar decisiones sabiendo que son correctas para ti sin necesitar la validación externa. Yo recuerdo momentos en mi carrera y en mi vida personal donde tuve que elegir caminos que no todos entendían. Antes me explicaba, me justificaba y agotaba energía intentando que los demás comprendieran mi elección. Después entendí que mis decisiones no necesitan ser aprobadas. No debo convencer a nadie de mi valor, debo vivirlo. Y vivirlo implica confianza plena en tu criterio, incluso cuando otros no lo compartan. Responder menos y actuar más es un principio poderoso. Las palabras sin acción se vuelven ruido. Las acciones sólidas crean respeto inmediato. Cuando alguien te cuestiona, no siempre necesitas contestar. Tu silencio y tu coherencia hablan más que 1000 explicaciones. He aprendido que las personas observan lo que haces más que lo que dices. Si tus acciones reflejan tu integridad y tus valores, no hay necesidad de argumentos. Evitar justificar tus decisiones también protege tu energía. Cada explicación innecesaria es un préstamo que das a la opinión ajena. Si cada decisión que tomas depende de que los demás la entiendan, estás delegando tu autoridad. Confía en tu criterio, confía en tu experiencia y en tu intuición. Yo he cometido errores, he cambiado de camino y aún así no explico cada giro de mi vida. Lo importante es la coherencia interna, no la aprobación externa. Cuando dejas de explicarte, estableces un estándar, te respetas a ti mismo primero y ese respeto no se negocia, no se mendiga. Quien te aprecia realmente no necesita que justifiques tu valor. Lo reconoce, lo honra y lo respeta. Ese es el verdadero poder de la seguridad. Actuar con convicción, vivir con integridad y dejar que el respeto surja de tu autenticidad, no de tus palabras. Convertirte en un lujo no sucede de la noche a la mañana. No es un estallido de arrogancia ni un acto de superioridad. Es un proceso diario de autorrespeto, de compromiso contigo mismo y con tu vida. Muchos confunden el lujo con la ostentación, con ser admirado o temido, pero la verdadera grandeza está en cómo te valoras cuando nadie está mirando, en cómo sostienes tus principios incluso cuando nadie te observa, y en cómo tu palabra y tus acciones se alinean constantemente. Yo aprendí esto con cada fracaso, con cada momento en que cedía a la presión de otros y luego me encontré vacío, buscando aprobación que nunca llegó. La lección más dura fue darme cuenta de que el lujo verdadero no es lo que recibes del mundo, sino lo que construyes dentro de ti. La disciplina diaria es la piedra angular de este proceso. No se trata de grandes gestos, sino de consistencia. Cumplir con tus compromisos personales incluso cuando nadie te ve o cuando no tienes ganas es lo que lentamente eleva tu valor interno. Recuerdo épocas en las que tuve que mantener rutinas estrictas, escribir, estudiar, prepararme, mientras todo mi entorno parecía disfrutar de atajos y mediocridad. Fue incómodo, fue solitario, pero cada día de coherencia fue un ladrillo en la construcción de mi autoestima. La disciplina diaria transforma hábitos en identidad. Lo que haces con regularidad, con intención, termina definiéndote más que cualquier reconocimiento externo. La mejora constante es el siguiente pilar. Convertirte en un lujo no significa conformarte, significa crecer sin cesar, elevar tu estándar cada día. Esto puede ser aprender algo nuevo, desafiar tus limitaciones, pulir tu carácter, mejorar tus habilidades o incluso cuidar tu salud física y mental. Yo recuerdo cuando empecé a dedicar tiempo a comprender mis emociones, a escucharme, a meditar y a trabajar mi resiliencia, cada pequeño esfuerzo repetido día tras día me hizo más fuerte, más consciente y más valioso en mi propio criterio.
Finalmente, la coherencia entre lo que dices y lo que haces es la prueba definitiva de tu valor. No hay lujo sin integridad. Puedes hablar de respeto, amor propio o disciplina, pero si tus acciones no lo reflejan, solo es ruido. Convertirte en un lujo es un trabajo silencioso, constante y profundamente transformador. Cada pequeño hábito, cada elección consciente, cada límite que mantienes te acerca a una versión de ti mismo que no depende de la aprobación de nadie, que brilla con autenticidad y que respira respeto propio. El lujo verdadero se construye en silencio, en el esfuerzo diario, en la coherencia y en la mejora constante. Nadie te dará eso, solo tú puedes hacerlo. Hay un momento en la vida donde entiendes que nada ni nadie tiene más poder sobre tu felicidad que tú mismo. Ese momento ocurre cuando decides elegirte, cuando pones tu paz, tu dignidad y tu bienestar por encima de la necesidad de agradar, de complacer o de rogar. Elegirte no significa egoísmo, significa establecer un estándar. No vivirás en función de la aprobación ajena ni te sostendrás de relaciones que drenan tu energía. Yo aprendí esto después de años intentando ser todo para todos, sacrificando mi calma y mis límites por un quizá o un tal vez que nunca llegaba. El aprendizaje más profundo fue entender que cuando te eliges, el mundo de alguna manera se ajusta. El amor propio tiene un poder silencioso pero transformador. Cuando empiezas a priorizar tu paz, dejas de permitir que las circunstancias o las personas desordenen tu vida emocional. Yo recuerdo situaciones donde tuve que cortar vínculos, alejarme de personas que no respetaban mis límites y dejar de insistir en aquello que no era recíproco. Fue doloroso, sí, pero también liberador. Cada vez que eliges tu bienestar sobre la necesidad de ser aceptado, refuerzas tu identidad y te conviertes en un punto de referencia de respeto para ti y para los demás. Caminar sin rogar es una práctica diaria. No significa cerrar la puerta, sino avanzar sin mendigar atención, afecto, reconocimiento. Se trata de moverse con coherencia interna y no con dependencia externa. Yo he tenido que repetir esta lección muchas veces, dejar ir lo que me hacía daño, aunque doliera, y mantener la integridad sobre la comodidad emocional. Cada elección consciente de no rogar es un paso hacia la libertad emocional, hacia la versión de ti que no depende de nadie más para sentirse completo.